Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a la transmisión de comisiones desde el Congreso Nacional en Valparaíso, día martes, y como siempre se da inicio a estas instancias legislativas, varias de ellas que están citadas para este día martes. Pero comenzamos, como siempre, como cada martes también, con la Comisión de Vivienda y Urbanismo, una instancia que estaba citada para eso de las 10 de la mañana y que espera tener en tabla el punto de discusión que tiene que ver con un proyecto de ley en segundo trámite constitucional y que lo que hace es modifica la ley 8.946 que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal de las obras provisorias. ¿Qué es lo que hace? En definitiva, este proyecto de ley le da facultad a las municipalidades de todo el país para que puedan realizar obras preventivas y también reparar algunos baches que se encuentren en las comunas, pero tiene un límite de metraje que es de 50 metros cuadrados por evento. Eso es entonces la facultad que le entrega este proyecto de ley, esta modificación a la ley 8.946 a los municipios. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora, que ha sido también parte de la discusión que se ha dado respecto a este proyecto de ley que ya se encuentra en segundo trámite constitucional? Han dicho por parte de los parlamentarios que generalmente los municipios ya realizaban la reparación de estas obras. Sin embargo, esto por ley no está permitido. Pero ¿cuál es el problema que se produce ahí? Que justamente la ley de urbanismo obliga a las municipalidades a que realicen una señalización en los baches, algo que también genera gasto, pero que no resuelve del todo el problema, y es por eso que algunos municipios han optado por ya realizar la reparación de estos baches de forma definitiva, ocupando recursos también municipales, pero esto no estaría permitido por ley. Pero cuáles han sido los inconvenientes que han tenido al respecto es que para poder realizar estas reparaciones de estos baches, los municipios tienen que pedir autorización a Serviu, pero la autorización de este servicio podría estar incluso hasta 80 días hábiles, algo que es mucho tiempo y que de hecho lo que se quiere evitar precisamente al reparar estos eventos en las diversas calles de las comunas es que evitar accidentes de personas y también evitar daños a los bienes. Esto es parte de la discusión entonces que se va a realizar durante esta jornada. Ya vemos en imágenes, han llegado parlamentarios a esta instancia legislativa, pero como siempre ya se espera el quórum mínimo, también la llegada del presidente de esta Comisión de Vivienda y Urbanismo, el señor Alejandro Navarro. Pero les sigo contando un poco más respecto a este proyecto de ley que ya les decía, se encuentra en segundo trámite constitucional, es de artículo único y lo que hace es darle facultades a los municipios para que puedan reparar entonces baches en aceras, en las diversas calzadas también, pero con un límite de hasta 50 metros cuadrados por evento. Eso es lo que hace este proyecto de ley, que incluso ya pasó por sala, se tuvo la discusión con el resto de los parlamentarios, hubo un apoyo también en general de este proyecto de ley, pero como todo proyecto vuelve nuevamente a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, una vez que ya se cumplió el plazo de las indicaciones para poder revisar entonces todas las observaciones que se hizo por parte de algunos parlamentarios respecto a este proyecto de ley. Es precisamente lo que se va a revisar durante esta jornada, las indicaciones que ya están listas, que van a poder revisar y analizar los parlamentarios durante esta jornada para posteriormente votar este proyecto en particular y que nuevamente sea despachado a la sala y se pueda ver ya en esta discusión más avanzada. Un proyecto de ley que vendría a solucionar también algunos problemas que tienen los municipios cada vez que se presenta algún tipo de bache en sus aceras o también en sus calzadas, porque generalmente decían también cuando se llevó este proyecto a discutir en sala, algunos parlamentarios decían generalmente los ciudadanos se le dan la responsabilidad a los municipios de que ellos tienen que reparar estos baches. Sin embargo, la responsabilidad recae precisamente en lo que es el Serviu, pero el plazo para empezar, para poder repararlo, es muy largo. Nosotros los dejamos entonces con esta transmisión que ya está pronta a comenzar acá en el Congreso Nacional, la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Los dejamos con esta instancia legislativa.
Entonces, corresponde realizar para efectos reglamentarios, corresponde realizar la elección de presidente accidental para esta oportunidad. Se propone a la senadora Zoraida Aravena. Muy bien. Ahora, sí, muy bien. ¿Usted va a dar cuenta? Sí, señora presidenta. Hay cuenta. El señor ministro de Vivienda y Urbanismo dio respuesta al oficio por medio del cual esta comisión le solicitó informar cuándo será enviado a trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República el reglamento a que se refiere el artículo 171 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, incorporado por la Ley 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público, precisando las razones por las cuales no ha sido posible concluir dicho procedimiento. Bueno, es lo mismo que en su momento señaló la señora ministra de Transporte. Señala que el referido reglamento fue ingresado a la Contraloría para trámite de toma de razón y como consecuencia de las observaciones formuladas por el órgano contralor, el documento tuvo que ser retirado para luego ser reingresado el 15 de enero de este año. Y producto de las observaciones adicionales realizadas por el indicado órgano contralor, el documento fue nuevamente retirado de tramitación con fecha 16 de marzo. Tan pronto sean corregidas y o aclaradas las observaciones efectuadas, se reingresará el decreto para que culmine su tramitación, pero se está trabajando para que ello ocurra a la brevedad y en todo caso dentro del primer semestre de este año. O sea, estamos en el plazo ya encima. Claro. Después hay una... Exactamente, así que ya lo tendrían que haber enviado. El señor ministro de Bienes Nacionales, por otro lado, respondió una consulta que también formuló esta comisión respecto del eventual retiro de tramitación de actos administrativos de esa repartición desde la Contraloría, señalando que del 11 de marzo de este año a la fecha no se ha retirado ningún decreto o resolución del trámite de toma de razón. Y eso el ministro precisa que considera la totalidad de regiones del país. Nosotros el mismo día enviamos también un oficio a la Contraloría. El día viernes se volvió a preguntar en la Contraloría y dijeron que estaba para firma, pero todavía no ha llegado, así que ahí vamos a tener la información complementaria también de la Contraloría respecto de este tema. Y por último, en cuanto a otra solicitud que se hizo a la señora ministra del Medio Ambiente, en cuanto a informar si es que existe algún registro que dé cuenta de las viviendas de carácter social particularmente que contengan asbesto en sus materiales de construcción, señaló que al tratarse de una materia de competencia del Ministerio de Salud había remitido esa consulta, sin perjuicio que nosotros también le mandamos al Ministerio de Vivienda y de Salud. También el día viernes volvimos a llamar y nos dicen que está en la etapa final y va a ser enviado. Esos son los documentos, señora presidenta, de la cuenta. Corresponde, por otra parte, entonces, en esta sesión, proceder al conocimiento de las indicaciones. Perdón, presidenta. Sí. Yo creo que sería bueno hacerle ver al ministro de Vivienda y de Transporte que está terminando el semestre. Por lo tanto, lo que pasa es, el gran problema de esto es que esta ley, una vez que se aprueba este reglamento, pasan como 1 año y medio para que recién la ley pase a ser operativa. O sea, por eso que... Hola. Por eso que es tremendamente importante que esto se apure. O sea, y en el caso de, no entiendo mucho lo de bienes nacionales, que no retiró 200 actos administrativos ligados a terreno, porque eso fue lo que nos dijo él también acá. Exactamente. Lo que nos dice el ministro... presidente, si quiere hacer pasar a los asesores, porque los representantes del Ministerio de Vivienda podrían decir algo. Así que los haga pasar, ¿no? Efectivamente, señor senador, el ministro de Bienes Nacionales dice que desde el 11 de marzo a esta fecha no se ha retirado ningún decreto o resolución del trámite de toma de razón, considerando la totalidad de regiones del país. O sea, no hay ningún retiro. Pero él nos dijo algo distinto. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión que lo que ocurrió es que quizás no retiraron, pero tampoco avanzaron en el proceso. Porque el día que estuvo acá el ministro por la situación de Traillén, que la planteó el senador Quintana, en ese minuto él planteó que iba a ser
recién el proceso de resolución. Entonces, Le faltaban antecedentes. Que no podía exactamente. resolver. Entonces a mí me da la impresión que todavía no está tan completa la respuesta desde el punto de vista si es que efectivamente esas tramitaciones son efectivas o no. Quizás ahí vamos a tener que volver a preguntar a bienes nacionales, pienso yo, porque... Supuestamente la respuesta de Contraloría debería llegar Ya. hoy o mañana, así que podemos ver eso, claro. Y aprovechando que están los representantes del Ministerio de Vivienda, se le podría preguntar si tienen alguna información respecto del ingreso al reglamento de la ley sobre aporte al espacio público. Que di cuenta de que, así como en su oportunidad, la señora ministra de Transporte señaló que a más tardar dentro del primer semestre se enviaría el reglamento de la ley 20.958. El señor ministro de Vivienda también, a través de un oficio, hizo lo mismo. Como señalaba el senador Sol Montes, eso es importante porque una vez que se publica ese reglamento, 18 meses después entra a registro el sistema de mitigaciones y aporte. Entonces la duda es esa, porque dice que esto estaría a más tardar finiquitado el primer semestre del año que... Quizás si le leyeras esa parte de la respuesta del ministro... Claro, dice que como consecuencia, bueno, de las observaciones que hubo que realizar y de las adicionales realizadas por el órgano contralor, el documento fue retirado de tramitación en marzo de este año y una vez que sean corregidas y o aclaradas las observaciones, se reingresará al decreto para que culmine su tramitación y se está trabajando para ello de manera de que esto ocurra en todo caso dentro del primer semestre de este año. Esa era la inquietud. Sí, adelante para que buenos pueda días. responderme. Buenos días. Efectivamente, eso es lo que respondimos. El Ministerio de Transporte nos ha dicho que durante el mes de julio, ya no sería el primer semestre, pero sí sería durante este mes que estaría listo el reglamento. De hecho, don Gonzalo Casitúa anteriormente se desempeñaba en el Ministerio de Transporte y hoy día, aunque está en el Ministerio de Vivienda, ha estado revisando el reglamento y está, entiendo, prácticamente listo. Sí, efectivamente, solo para complementar, se están trabajando algunas modificaciones que tienen que ver con solicitudes que hizo Contraloría en reuniones que hubo de revisión del reglamento. Este reglamento fue ingresado a Contraloría el año pasado, pero producto de las conversaciones con Contraloría había que hacer algunas modificaciones que se han trabajado y coincide también que Transporte está revisando principalmente el tema de las tasas de generación de viaje. Entonces eso es una revisión exhaustiva que están haciendo con un estudio que se los estaban entregando, no me acuerdo si estos días, si ya se lo entregaron, para poder actualizar bien las tasas de generación de viaje, que es un punto central del reglamento, porque eso es lo que determina a qué tipo de informe tienen que acogerse cada proyecto. Pero efectivamente urge a ambos ministerios que el tema se resuelva pronto y que se reingrese a Contraloría para poder tomar razón de él y poder publicarlo. Eso. Senador. No, yo solo aclararle a los colegas de que este tema es tremendamente importante porque esto tiene que ver con las condiciones que deben cumplir las nuevas construcciones en altura a lo largo de todo el país. En los ciclos económicos, que ahora estamos en un ciclo de alce, vienen distintos momentos, pero en este ciclo, sin duda, se piden muchos permisos de construcción de edificios, como está ocurriendo, que no se ajustan a esta norma. Y en estos 18 meses que va a haber, que fue un tiempo muy largo, yo lo único que digo es que esto que se aprobó en el Congreso se aprobó el año pasado. Se discutió con Contraloría en enero. Se incorporaron las observaciones con la Contraloría después de eso de enero. Por lo menos que se haga muy rápido. Cada mes que se posterga, significa que no cumple. Hoy día la construcción de altura no tiene que aportarle a la ciudad más que el éxito, el daño directo en tránsito al lado. Ahora a partir de esto tiene que hacer un aporte más general, más parecido a lo que hace cualquier construcción de viviendas no en altura. O sea que se va asimilando a eso. Por eso creo que esto tiene tal importancia que ojalá que lo apuraran. No sé si hay algo más que aportar respecto a este tema en particular. ¿No? No. Entonces esperaremos el reglamento que debiera estar a más tardar a fines del mes de julio, ¿cierto? Eso es lo que nos informan.
Aguilera, está claro quiénes van a hacer la exposición general en la sesión especial, ¿o no? Don Carlos, hablamos, según lo que acordó la comisión, con la señora Paulina Zaval. Ella está en condiciones de asistir. También el señor presidente de la comisión, el senador Navarro, habló con el ministro Monkeberg y él también manifestó su disposición de asistir él o alguien en su representación. La idea, según conversábamos, era que la próxima semana, porque se va a dar cuenta del informe el día de mañana, y la próxima semana sería la sesión especial, hay que determinar después si martes o miércoles, en la cual la señora Paulina Zaval y el ministro o quien designe su representación harían esa presentación, de manera de la semana posterior proceder a la discusión en general con el nuevo sistema, como usted había señalado, con una exposición de un representante de cada comité, etcétera. Se da por informado entonces el Ministerio que es importante que puedan estar ambos, porque esta es una nueva modalidad y que entiendo la estrenaría esta comisión, digamos, sería el primer proyecto que se va a trabajar de esta manera. Entonces es bien importante que ojalá pudiera estar ese día el ministro también representando al Ejecutivo. Yo creo que ya pasaríamos al punto que nos convoca hoy día, que es el tema del proyecto de pavimento. Y en ese sentido le doy la palabra a nuestro secretario para que vaya detallando las indicaciones que han llegado a la mesa. Bien, señora presidenta, en esta oportunidad nos corresponde efectivamente ver las indicaciones que se formularon al proyecto que modifica la ley 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. El comparado se confeccionó de tal forma de poder efectivamente relacionar todas las indicaciones con el texto aprobado en general, que es al cual se le formulan estas indicaciones. Por eso tenemos la primera columna, que es la legislación vigente. Después el texto aprobado en general por el Senado, que es, como decía, al cual se le formularon las indicaciones. Y posteriormente hay dos columnas, una con la indicación sustitutiva de los senadores señor Aravena y señor Sandoval, y otra indicación sustitutiva del senador señor Montes. Y están las demás indicaciones. Esto se hace así para facilitar la labor de los senadores, porque la idea de la indicación sustitutiva, tanto de los senadores Aravena y Sandoval como la del senador Montes, es hacer una propuesta orgánica. Esto significa que lo que quieren ambas indicaciones es seguir una pauta integral, de manera de que sea ese el texto definitivo que se acoja, lo que no obsta a que pueda aprobarse alguna cosa eventualmente de alguna otra comisión, otra indicación. Las demás indicaciones son formuladas de manera puntual y algunas, como veremos, son incompatibles con las propuestas de las indicaciones sustitutivas y otras podrían perfectamente introducirse en lo que se vaya resolviendo. De manera de facilitar esto, yo no sé si en primer lugar correspondería que, no sé si el senador señor Montes quiere explicar, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, hacer alguna explicación. ¿Qué reacción? Claro, respecto de la postura que ellos tengan al respecto. Presidenta, no, quiero simplemente explicar. Yo las indicaciones que presenté fueron de la agrupación o asociación de directores de obra del país. Yo soy muy partidario de la iniciativa popular de ley y normalmente cuando me pasan esto, yo las discutí con ellos y me parecieron bastante razonables. Alguna a lo mejor hay que pulirla, pero creo que es muy importante que los directores de obra hagan ver su punto de vista y su aporte a este debate nuestro. Eso. Senador Soria. Presidenta, yo recién encargándome como senador y habiendo escuchado todas las sesiones, vine a esta porque creo que es clave para las regiones estar en esta comisión. Yo le he dado vuelta a cosas que nosotros hicimos en Iquique. Y nosotros, como tan simple como esto, compramos una máquina que hace soleras por kilómetro al día, vereda, y
Y mi pregunta es, ¿no se le podría inmediatamente pasar a las municipalidades chilenas esta responsabilidad? Yo les diría que esto se arregla con 2 máquinas y allá las hacemos andar. Y que las platas de este presupuesto se les trasladen a las municipalidades chilenas. Ahora, las municipalidades madres podrán ayudar a la municipalidad de Colchane, que tiene 50 personas. Pero va a ser mucho más lógico que lo haga un alcalde que lo haga un señor ministro. El señor ministro tiene que mirar todo Chile. Yo no me la podía ver la ciudad con todos sus pueblitos, los detalles que tiene. Y soy alcalde casi 50 años normales, que no los hice todo por ajeno a mi voluntad, que me sacaron. Pero vivía desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. O sea, ¿podrá un ministro mirar, un subsecretario? Y en último caso, ¿qué tiene responsabilidad el subsecretario de la Vivienda allá en Iquique de las calles o no? Si no las hace, no las hizo nomás. Pues, ¿a quién le vamos a tirar la oreja? Llegar al gobierno desde regiones es muy difícil. Pero al alcalde lo tenemos al lado. Si el alcalde en mano no hace vereda, a la otra no va a ser el alcalde. Lo van a echar. Entonces yo hago esa sugerencia, Presidenta, si se puede llegar a empezar a pensar, hacer cambios que son lo normal en el mundo entero. Por lo demás, los alcaldes manejan las ciudades. En Chile la moda es que la manejen desde Santiago. Pero yo creo que este Congreso puede volver a que Chile sea parte de lo que es el mundo nomás. Es tan simple. Me puedo dedicar a traerle las alcaldías que manejan el mundo. Empezando por las de Estados Unidos y de China, que son los dos poderosos. Ambas, el poder lo tiene el alcalde, desde los trenes, los puertos, los aeropuertos. Porque es lo lógico. Y los chinitos son nuevos, se lo copiaron a los gringos. Copiaron lo mejor que hay en el mundo. Gracias. Gracias a usted, y de todas maneras justamente el análisis de este proyecto es darle una pequeña facultad a los municipios para pavimentar situaciones de emergencia, entonces va encaminado un poquito hacia eso. Ahora el tema presupuestario es otro tema que no está tocado en esta ley, pero que efectivamente no Entonces, todos los municipios tienen las mismas. Se insinúa que se empiece a ver este pensamiento. Yo creo que el proyecto este tiene cierta insinuación vinculada a eso. No sé si el Ejecutivo quiere dar una opinión técnica respecto de este tema. Perdón. No sé si ustedes revisaron en detalle las indicaciones que están propuestas en la planilla que fue entregada respecto de esa planilla y las indicaciones que fueron incorporadas acá en el comparado. ¿Cuál es la opinión técnica de ustedes como ministerio? Gracias, señora Presidenta. Efectivamente las revisamos todas las indicaciones. Creemos, como dice el senador Soria, que se ve un incipiente traslado de facultades a los municipios para que puedan desarrollar ciertas cosas sin tanto centralismo. Ahora hay que aclarar que esto es a través de los servicios, por lo tanto es un centralismo también regionalizado. Y sí tenemos opinión de todas las indicaciones. No sé si cómo va a querer hacerlo usted, si vamos hablando de cada una en particular o se va sometiendo a votación. Yo no sé qué... El secretario, ¿cuál es la sugerencia? A ver, hay 2 indicaciones, como le decía, señora Presidenta, que son orgánicas. ¿Ya? Esto es que la indicación de usted con el señor Sandoval plantea una línea. Sí. El senador señor Montes plantea otra línea. Y además, ¿no es cierto?, la última columna de más indicaciones son propuestas concretas hechas directamente al texto aprobado en general. Esas demás indicaciones deberán seguir un poco la suerte de lo que se resuelva respecto de las 2 indicaciones más troncales. Uh-huh. Entonces, lo que se podría hacer es efectivamente ir viendo cuál de las 2 líneas se va a adoptar, si es que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, los señores senadores así lo estiman, de poder recoger algo de alguna de las 2 y podemos de esa manera entonces ir despejándolo. Entonces quizás hay que partir por esas 2. Y de alguna manera la opinión también de... Es una alternativa. Sí. Montes. Yo creo que es útil para nosotros conocer la visión Sí. global del Ejecutivo y dónde ve los puntos que tomaría de uno o de Así otro es. lado.
El tema de fondo que plantea el senador Soria, yo creo que es muy pertinente en el marco de la descentralización y de la desconcentración. Quiero decirle que este es un viejo tema, porque todos los recursos estaban en el Ministerio de Vivienda y se le transfirieron a los gobiernos regionales en un determinado momento. Y lo que ocurrió es que los gobiernos regionales, políticamente, se suponía que no el Servio, sino que el gobierno regional. Y eso, en definitiva, los gobiernos regionales dijeron, mire, nos sale más caro. O sea, y se lo devolvieron a los serbios. Lo que está proponiendo ahora es que vaya a los municipios. Si se descompone más, yo no conozco bien la industria, pero entiendo que negociar con empresas de pavimento, los precios, las calidades, las condiciones, se requiere una especialidad. ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que en el marco de la regionalización es importante que los serbios, si van a pasar a tener más dependencia de los nuevos gobernadores regionales, van a tener una mayor, que hay que claro cómo se trata esto, porque es una nueva situación. Entonces, cómo se junta lo político con lo técnico y con lo financiero con lo político es una cosa importante que él plantea. O sea, es ridículo que desde Santiago se esté viendo los pavimentos de una comuna local. Ya eso se superó, están los serbios. Pero a su vez, desde los serbios a los municipios hay un problema también en las propias regiones. Entonces yo creo que, si bien no es el tema de este proyecto, es un tema muy pertinente para lo que está detrás de este proyecto. Tiene la palabra entonces el Ministerio. Gracias, señora presidenta. Bueno, en términos generales, efectivamente las dos indicaciones centrales apuntan, creemos nosotros, al mismo objetivo, y creo que tienen puntos de contacto que podrían destacarse, pero que requieren ciertos ajustes para quedar en un solo texto, digamos. Porque ambas indicaciones, la suya, senadora Aravena, con el senador Sandoval, y la suya, senador Montes, apuntan a que estas intervenciones de emergencia, claro, no requieran la autorización previa de Servio y que no requieran tampoco la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas. La diferencia podría radicar en que en una se concentran las modificaciones todavía en el artículo 10, que está en un determinado capítulo de la ley sobre fiscalización de las obras, mientras que en el otro se establece la posibilidad de crear un nuevo artículo 77 bis. En nuestra opinión eso podría ser más pertinente porque recordemos que el proyecto de ley se origina por una auditoría que hace Contraloría y un informe que recoge principalmente reparos, no tanto con el artículo 10, sino que con lo que establece el 77, que es el no haber cumplido con el informe previo de Servio. Entonces, nos parecía más pertinente que en ese artículo se mantiene el artículo 77, que las obras de pavimentación en general requieren ser fiscalizadas y revisadas el proyecto previamente por Servio, etcétera, y precisar ahí, salvo las de emergencia, y crear un nuevo artículo especialmente para las intervenciones de emergencia donde se recojan los mismos puntos que señala usted, senador Montes, como nuevos incisos del artículo 2, o sea, del artículo 10, perdón. Entonces yo creo que quizás podríamos revisar la estructura que habla más bien de un 77 bis para dejarlo alojado en el capítulo que nos parece más pertinente y ir viendo las cosas en las que innova el senador Monte, por ejemplo, de esto de las municipalidades con determinado tamaño, de la pertinencia de eso, pero quizás siguiendo como columna vertebral la indicación sustitutiva de los senadores Aravena y Sandoval. Creemos que puede ser más pertinente eso y ir haciendo los vínculos con las otras propuestas, tanto las del senador Montes como las otras indicaciones a artículos específicos. Perdón, Presidenta. O sea, entiendo que usted considera importante que la excepción del 77 bis se mantenga, que quedaría diluida en lo que se estaría planteando, y en ese sentido valora la letra A de la indicación Aravena-Sandoval. Senadora. Sí, valoro la letra A porque, claro, dice salvo las intervenciones de emergencia del 77 bis. Y en el 77 bis, si uno lo revisa, es bastante parecido a los incisos que usted propone como nuevos incisos del artículo 10. Entonces, o lo uno o lo otro, entonces quizás puede ser bueno llevarlos al 77 bis y ir haciendo los ajustes en ese artículo. Eso. ¿Tendríamos que pasar a votación este primer punto o no? Porque se nos va a proponer otro texto, ¿no? O así tal cual, ustedes van a proponer una línea. A ver, fundamentalmente, no sé si les parece lo mismo, acá hay dos posibilidades. Una, la que dice don Carlos, que el Ejecutivo estudie una redacción que pueda recoger aquello propuesto por el senador Montes, de manera de hacer algo armónico, y por los otros senadores, porque, por ejemplo, vamos a ver
que aquí se está bajando en la indicación de ustedes a 20 metros cuadrados el tema del bache, pero hay una indicación de las demás indicaciones de don David que dice 5, que es un tema absolutamente debatible y que perfectamente se puede instalar. Hay algunas, por ejemplo, también hay otras indicaciones que incorporan las ciclovías, no solo las veredas y la calzada, sino que las ciclovías. Eso también es perfectamente debatible, si se incorpora o no. Entonces, una alternativa, como decía, en la línea de lo que adelantaba don Carlos, es que el Ejecutivo pueda estudiar una redacción, para lo cual se puede solicitar en la parte técnica la apertura de un nuevo plazo de indicaciones. La otra posibilidad es que lo vayamos viendo acá, ¿no es cierto? Y vayamos como tronco la indicación de ustedes y viendo lo que se puede recoger. Ahora, es una decisión soberana de los señores y los señores senadores. ¿Su opinión, señor Sandoval? Sí, mire, yo ante la... A ver, sabemos que tenemos pleno sentido, ¿verdad? La necesidad que tenemos de resolver este problema que por lo más está afectando a varios municipios. Uno empieza a encontrar lógica en la propuesta de las dos indicaciones sustitutivas. Interesante lo plantea el senador Montes respecto de hacer una categorización, ¿verdad?, de los municipios, porque es evidente y es una realidad, y quienes venimos del mundo municipal, de que la diversidad de características y realidades son pero muy muy distintas entre comunas, y eso pudiera ser un ingrediente que habría que a lo mejor que considerar en una construcción. Yo creo, Presidenta, de que nosotros en nuestra indicación tratamos obviamente de también de acoger los planteamientos de diferentes actores vinculados con esta parte y que nos llevan también a la realidad del problema. Un bache, uno dice, chuta, de 20 metros cuadrados, de 4x5, yo no sé si eso sea, realmente yo no sé si sea un bache, ¿ya? Por eso tenemos incluso esa postura diversa, de por un lado 20 metros y por otro lado hablamos de 5 metros cuadrados, uno con qué es lo que un bache definiría, ¿no es cierto?, para entenderlo y que no se transforme esto en una obra mayor. Ahora, entiendo el entusiasmo, ¿verdad?, del alcalde, que a mí me dicen alcalde también en mi región, entonces, tantos años con la historia del senador Soria, porque evidentemente que aquí estamos frente a una realidad que me da la impresión a mí. Yo esperaría, Presidenta, que de parte del Ejecutivo, ¿ya?, que en mi opinión debería tener un rol bastante más activo en la determinación de esta norma, porque es una realidad que nos está afectando, y yo encuentro que estamos como medio esperando, cuando a lo mejor podríamos construir en conjunto una propuesta que incorpore esta. Si no está el Ejecutivo en esta dirección, nosotros está bien, podemos avanzar, pero mejor sería que hubiéramos construido una propuesta ya acotada, ¿ya?, dado el escenario en que está, Presidente. Y en ese sentido, yo no veo ningún problema que podamos tener un tiempo adicional para resolver esta situación. Senador Montes. No, lo que yo quiero, coincidiendo con el senador Sandoval, aquí no tenemos mayores contradicciones. O sea, lo que estamos tratando de resolver ciertos problemas y que es bueno que el Ejecutivo asuma un rol de proponer a partir de esto una forma de mejorar la ley. A mí lo de los 50 metros cuadrados es lo que estaba antes, lo que está, por eso se mantiene. Pero me hacen fuerza los argumentos de disminuirlo, quizás con alguna flexibilidad, porque puede darse una situación en que un municipio quiere intervenir un tamaño mayor. Bueno, y respecto al tamaño de los municipios, son bien pocos los de más de 100.000 habitantes en el país, entonces no sé si ustedes han estudiado eso, porque podría quedar una facultad mayor sobre 100.000, pero también una posibilidad de que los menos de 100.000 puedan solicitarlo, dado que tienen una situación financiera más sólida. En mi región ninguna. Claro. Pero de repente, yo pienso sobre todo en Concepción, Santiago, en fin, pueden tener, y como dice el senador Soria, a veces es un problema de tener las máquinas, de verdad. A veces, sí. 2 personas en la máquina. Claro, la máquina te vale 200 millones, pero en el día te hace 1000 metros. Te ahorra todo, te cambia el sistema.
Yo tengo la misma postura que los dos senadores que han mencionado, que efectivamente el Ejecutivo pudiera, a partir de todas las indicaciones aquí presentadas, poder hacer una redacción que también tenga la mirada de lo que es posible desde el Ejecutivo, y también coincido con el tema de los tamaños porque es un poco relativo. Hay varios municipios que han recibido fondos del gobierno regional, que tienen efectivamente basteadoras y que cuentan con un equipamiento que, si bien es caro y son pequeñas municipalidades, pueden hacerse cargo de este tema de manera práctica y no ser multados como ha sido hasta el momento, que se multaron varios municipios en Chile, y que justamente la idea de esta ley es que esto no vuelva a ocurrir. O sea, castigamos por ser muy aplicados, y eso es lo que no debiera suceder. No sé, la postura del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Bueno, el Ejecutivo recoge la inquietud de los senadores de la Comisión, por cierto, y nos parece razonable estudiar la posibilidad de hacer fusionar en el fondo estas dos indicaciones sustitutivas orgánicas que se ha planteado. Sí teníamos algunos comentarios respecto a lo que la propuesta del senador Monte. También teníamos la inquietud de qué ocurría con aquellos municipios que, siendo inferiores a 100.000 habitantes, tuvieran los recursos, con esto iban a quedar fuera. Nos preocupaba también en parte la referencia a las obras definitivas, porque como nace este proyecto como algo de emergencia, provisorio, al hablar de obras definitivas, ahí el Ministerio de Vivienda, o más bien los serbios, se ponen nerviosos, dicen: nosotros tenemos las competencias técnicas para eso, los municipios los tendrán. Eso, dudas que teníamos. Y también respecto, efectivamente, del metraje. 50 metros puede ser mucho. Claro, y también una parte particular que era la rotura de pavimentos, senador Montes, que plantea usted, porque entendíamos que eso ya sí tiene el carácter definitivo. Son obras que se hacen por empresas de servicios, de telecomunicaciones o sanitarias, que necesitan romper un pavimento que está en buen estado. Parecía que podía estar un poco fuera. Y respecto de las otras indicaciones, así muy en general, nos parecía que podía ser razonable incluir las ciclovías, aunque creemos que pueden estar incluidas en la vereda calzada. Pero si era necesario hacer esa mención, no teníamos un inconveniente al respecto. Eso, coincidimos y recogemos la inquietud de esta comisión. Yo creo que hay ahí un desafío en torno al tema del tamaño, efectivamente, de las municipalidades, porque el tamaño no necesariamente tiene que ver con la capacidad de ejecución, ¿no? Hay municipios que son pequeños pero tienen altos ingresos, o justamente han tenido proyectos que les permiten tener mejor capacidad técnica. Y por otro lado, el tamaño de este bache es algo que también yo creo que puede quedar categorizado, más que limitado. Son temas que van a tener son parte del desafío que queda, porque efectivamente ustedes lo habían hecho como observaciones, ya lo tiene marcado ahí las cosas que quedan dudas. Entonces, aumentar el plazo de indicaciones sería el acuerdo que debiéramos tomar hoy día. No sé si solamente eso, perdón. Sí, adelante, senador. Perdone. Sí, yo no sé. No sé si aumentar el plazo de indicación o simplemente someter un trabajo técnico con el Ejecutivo, los asesores, y llegar a la construcción de una sola propuesta y no... Y esa la presentamos como indicaciones. Y esa la presentamos como indicaciones. Presidenta, sobre el tema esto de lo provisorio y lo definitivo, yo creo que el espíritu nuestro en la conversación es que aquel municipio que esté en condiciones de reparar algo de una forma más definitiva, que lo haga así. O sea, no tiene por qué excluirse la posibilidad que un municipio le dé una solución definitiva a un problema que detecta. Y ojalá muy oportunamente, porque normalmente las roturas son decisivas. Cuando empieza la rotura es cuando se va a provocar el daño mayor en ese pavimento. Entonces resulta importante de que cuando el municipio vea, y si tiene la capacidad, esté dentro del rango de municipios que lo puede, que reaccione con todo el rigor técnico y lo resuelva. Sobre todo cuando son del tamaño que estamos planteando. No tendría sentido de decirle al municipio: ustedes preocúpense de lo provisorio nomás, del parchar, porque somos chilenos y sabemos que a veces lo provisorio es bien cercano a lo definitivo. Entonces no tendría mucho sentido hacer. Por eso, por lo menos, les sugiero que hagan una definición más adecuada. No tiene sentido que frente a una emergencia la solución sea de bajo nivel, debería ser de un nivel definitivo, siempre que se pueda. Eso es lo que yo quisiera clarificar. Senador Soria.
yo propondría que se deje libre y se le dé un tiempo determinado a los municipios quienes quieren quedarse con la pavimentación. Si hay una duda de eso, yo no tengo la duda, pero acepto la duda acá. Yo diría que el municipio que quiere hacer las pavimentaciones, que las haga, y todas. Y que quede en la ley de presupuesto. Que lo que se le daba el año pasado, los últimos 3 años, sea lo que se le dé al municipio el próximo año. Y ahí lo vemos en la práctica qué pasa. Porque la práctica que se ha hecho acá es lo diferente a lo que debería ser. Para mí es negativa. Que el Ministerio de la Vivienda que haga vivienda. Cuando las hacía era en este país, esos proyectos que yo quiero presentar también acá. Es decir, las hacía bien. Hoy en día no las hace nadie en particular. Está la empresa privada, pero la empresa privada, si no es dirigida por el gobierno, se escapan los precios. También lo quiero demostrar y lo traigo porque nosotros en Iquique hacemos autoconstrucción y construcción dirigida. Experiencia que están viviéndose, no traigo ni un cuento especial que inventé. Señor secretario, usted había pedido la palabra. Sí, señora presidenta, solo en mi rol de secretario, la posibilidad reglamentaria es o abrir un plazo de indicaciones o bien, como esbozaba el senador señor Sandoval, aprobar las indicaciones que fueron presentadas con modificaciones. Esa es una fórmula que se utiliza permanentemente, así no se abre un nuevo plazo y sin perjuicio de la propuesta que se pueda avanzar, esto se va a hacer en el marco de las indicaciones presentadas, en el marco de las ideas matrices, no se va a salir de ahí, entonces no va a ser más que después aprobar estas propias indicaciones con modificaciones, sin perjuicio de proponer una pauta, pero va a ser eso, se puede hacer eso. ¿Estarían todos de acuerdo que de alguna manera eso es lo que todos han propuesto? O sea, son las mismas indicaciones, de alguna manera revisadas por el Ejecutivo en cuanto a su redacción y posible fusión en algunos conceptos, y de alguna manera eso no implica que se abre nuevo plazo, sino que más bien se aprueba con indicaciones, ¿sí? Mi pregunta, es si lo que yo estoy planteando entra ahora o entra para el próximo año, o yo le traigo material después, no sé. Saber a qué atenerme, porque yo me dedicaría a trabajar esto en la región, yo no lo he trabajado, pero ahora lo entendí ya que... Me da la impresión, senador, que de alguna manera este proyecto viene a hacerse cargo de un tema que usted ha trabajado harto acá en esta mesa, que es el que tenga más autonomía en los municipios respecto a estos temas de emergencia. Ahora, vinculado ya a la autonomía total que pudiera tener el municipio. A eso me refería yo, sí, lo otro, eso no voy a cambiar es esta un tema plano, más grande, digamos. Está fuera, de este proyecto, pero de alguna manera siempre va a ser bienvenido el trabajo, ¿cierto?, de la mayor descentralización, y hay proyectos de ley que probablemente se van a hacer cargo durante estos 4 años, sobre todo en una propuesta que ha hecho el Ejecutivo respecto a la modernización de la gestión del Estado y también de aplicar la descentralización y ciertos proyectos que hoy día debíamos entrar a discutir. Pero pienso que este proyecto en particular se hace cargo en parte de lo que plantea el senador Soria, pero no es necesariamente autonomía total, que es lo que quisiéramos todos, pero no. No, yo teniendo claro, sí. yo te traigo el trabajito. Lo puede presentar demás. aquí en este espacio, pero este proyecto no abarca ese tema en particular. Quedaríamos entonces con el acuerdo ya tomado. ¿Se debe colocar un plazo para eso o no? Y perdonen la ignorancia, pero no lo sé. No existe la necesidad de establecer un plazo, pero pareciera que más o menos las directrices están bastante claras, entonces deberá ser algo solamente de aterrizar nomás lo que se ha hablado. ¿Será posible entonces que la próxima semana pudiéramos estar revisando ya este proyecto con las indicaciones modificadas? Como para... Sí, presidenta, sería posible. Ojalá que no llegara antes, o en su defecto hacerlo como dice el senador Sandoval, que se junte un equipo con ustedes previamente, con los asesores nuestros, y que lo
que por lo demás es la práctica habitual, digamos, eso no escapa a lo que se hace habitualmente, porque así se avanza y se puede llegar a un consenso, como decimos, dentro de las ideas matrices y el marco de las indicaciones presentadas reglamentariamente. Sí. Ya, entonces, ¿qué haríamos con ese acuerdo? De tal manera que la otra sesión podríamos ya tener el documento definitivo con la participación de los asesores que han también formado parte de las indicaciones de este proyecto. Fuera de proyecto, ¿se puede pedir algo para el Ministerio de la Comisión? ¿En términos de vivienda o pavimento? De pavimento. Eso va a ser la otra semana. Pida nomás, senador Soria. No, yo lo que pediría al Ministerio, si me pudiera dar los últimos 5 años de cuánta plata se entregó en pavimento a la ciudad de Iquique y cuánto fue el presupuesto que se fijó para toda la región. Y esto cuadra cuántos metros hicieron de asfalto, de solera y de veredas. Quiero saber cómo se invirtió la plata. Que a lo mejor yo estoy hablando también cabeza de pescado, porque yo voy a pedir lo mismo a la Municipalidad de Iquique y comparar si realmente hecho por la Municipalidad es más barato que lo que hace Servio, o Servio es muy caro y conviene. Eso no tengo ninguno de los dos datos, pero los pregunto, ya me metí en la comisión, pero yo he venido a escuchar nomás estos 3 meses, ya me siento senador. No he dicho nada, yo ni una comisión todavía escucho. No, yo creo que es interesante tener esa información, ojalá que esté disponible. Pero yo creo que los serbios no tienen el mismo método, el mismo criterio. Entonces sería bueno preguntar en cada región cómo ha operado respecto a esto los serbios. Porque los serbios actúan por mandato del gobierno regional y por decisión propia, porque tienen 2 fondos. En la vialidad intermedia no es lo mismo que la vialidad menor, ¿no es cierto? Bueno, tener los criterios de cada generales del ministerio, los de los serbios. En el caso de la metropolitana, lo que ocurre es que se le dice al municipio, tiene tantos metros cuadrados. Ustedes decían cuáles, dónde. Y lo que hace es, a partir de la definición del municipio, el serbio licita. Y eso hasta ahora ha funcionado relativamente bien, porque quien decide el lugar es el municipio. O sea, y lo concuerdo. Pero yo no sé si en todas las regiones es igual y si la evaluación del ministerio es que es un método adecuado o no. Puede ser para estas ciudades que tienen muchas comunas, ya que puede ser porque les permite racionalizar los contratos, las licitaciones, todo lo demás. Pero puede no ser en absoluto el caso de comunas como Iquique, que es solo una comuna. Yo no te pongo Iquique, yo te pongo los costos. No, sí, ¿Quién sí. produce más? Porque yo me vi en Iquique que nosotros teníamos poca plata y compramos la máquina. Claro, nos gastamos la plata de 2 años, pero tenemos una máquina que puede volar. Que no existe otra máquina mejor. Y no era tan cara. Pero yo no entré en esta, como ustedes están trabajando acá en el Senado y con el Ministerio, los fondos, etcétera. Yo lo vi como práctico, nomás, práctico. Los costos no me los sé. Pero estoy seguro que es re poco. Salvo que se roban el cemento, porque la gallina que trabaja no son 2 o 3 personas. Aquí en Santiago fue una diferencia muy fuerte cuando se hizo, que fue hace unos 8, 9 años, 10 años atrás. Muy fuerte. O sea, a los municipios, al gobierno regional le salía mucho más caro que a los serbios. Entonces se provocó tanto que el gobierno regional se lo devolvió a los serbios. Pero no sé si serán todas las regiones igual, no tengo idea. Sí, pero viejo, yo quiero que sepan, esto es arena, cemento y una máquina. Y sí que la máquina que yo compré, por ejemplo, tiene que tener un constructor civil al lado, porque que va haciéndole el poste tan rápido que ella en terreno tiene que ir trabajando. El único costo más grande que el operador y que 2 auxiliares más es un constructor que tiene que estar calculando y a veces el arquitecto lo llaman para que determine el terreno. Yo entiendo que el problema mayor era el costo del petróleo, y comparado con el asfalto en relación a una solución de otro tipo. Y cuando el petróleo estaba muy alto, el asfalto era carísimo. Cuando no estaba tan alto... Pero es para el serbio también, para el gobierno, para el pero municipio. ellos negocian en otra escala. Bueno, está bien, eso es lo que nos eso es lo que hay que saber, pues ahí es donde está la incógnita. Y es el que va a mandar a la fondo, pues los fondos de la Chile es lo que cuidamos acá. Gracias. Sí, vamos a tratar de
recopilar esa información. Ahora no estamos seguros cuánta de esa información tenemos nosotros. Sí sabemos del programa Pavimentos Participativos, pero se aleja de lo que estamos discutiendo acá. Hay información que debe estar en los gobiernos regionales. Sin perjuicio de eso, vamos a tratar de coordinar con los serbios que nos informen lo más detalladamente posible respecto a región por región. Claro, cada serbio tendrá que hacer su análisis. Eso. Ahora entiendo que ustedes tienen parámetros de costo por metro cuadrado, eso está a nivel, está estructurado, ¿no? De pavimento, el valor de pavimento, o está diferenciado por región, o no hay un detalle de ese tipo de... No estoy seguro. Claro, porque lo que estoy entendiendo, el senador Soria, él quisiera un comparado más bien económico, decir, esto vale, digamos, en parámetros Serviu, el metro cuadrado de asfalto, y esto es lo que le costaría a un municipio contando con una maquinaria que le permita hacerlo. Y ese análisis es difícil hacerlo hoy día porque legalmente los municipios no tenían ninguna facultad para hacerlo. O sea, si lo hacían a motu propio, y por eso las 40 municipalidades multadas de la Contraloría, porque aunque a uno le parezca irrisorio, la ley no lo permite, y por lo tanto ahí hay una contradicción en cómo se entregaron las bacheadoras desde los gobiernos regionales en varias regiones del país, y efectivamente la ley no permitía que los municipios desarrollaran el trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahora, recién con esta normativa que vamos a despachar, va a permitir hacer probablemente un análisis económico de qué es lo más rentable y si efectivamente los municipios están en condiciones de dejar una obra definitiva, que yo creo que es el sentido, porque sería ilógico gastar nuevamente, romper y volver a hacer nuevamente digamos, un arreglo. Entonces, sería hasta económicamente poco rentable, digamos. Entonces, bueno, ahí, pero se entendió absolutamente lo que está pidiendo, senador Soria. Ahí vamos a ver qué información puede rescatar. Todo en esa línea. Que yo creo que la nación gasta más plata de la debida por esta centralización central. Esa es mi pelea, que estoy sentadito acá. No sé si hay otro punto que tratar en tabla, o este sería aportes, opiniones o algo antes de cerrar el... ¿No? Ya, entonces, sin más que tratar, se levanta la sesión. Mucho mejor esta presidenta. Y de esta forma finaliza la sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, una instancia que estaba revisando las indicaciones de este proyecto de ley en segundo trámite constitucional y que modifica la ley 8.946, que le da facultades de esta forma a los municipios para poder realizar obras de emergencia en baches de no más de 50 metros cuadrados. Se estuvieron revisando algunas indicaciones, pero finalmente se acordó poder retomar esta misma instancia la próxima semana para poder ver más en detalle las modificaciones que se hacen a estas mismas indicaciones que ya fueron presentadas, para poder finalmente votarlas y que sea despachado a la sala. Un proyecto que dicen sería un avance para poder ayudar a los municipios, porque antiguamente se estaban realizando, por ejemplo, reparaciones a los baches, pero esto estaba fuera del marco de la ley, porque solamente la ley de urbanismo les permite poder señalizar lo que es los eventos que se encuentran en las diversas calzadas o aceras, y a la espera de la aprobación de Serviu, que podría superar incluso los 80 días hábiles para darles la autorización para estas reparaciones. De esta forma, entonces, finaliza esta comisión.